revisar para entender de qué se trata. La figura que se observa son curvas de resonancia. O sea, el concepto se denomina curvas de resonancia. ¿Cuál es o sea, de qué se trata, no? ¿Cómo interpretar una curva de esa naturaleza? Esto o si ustedes observan, representa la potencia media. Es decir, el ancho de esta curva está ubicado más o menos a la mitad de la potencia average, potencia media. Delta de omega viene a ser el ancho de la curva cuando la resistencia es grande y el factor de calidad es pequeña. Correcto, entonces cuando la resistencia es pequeña, perdón, y el factor de calidad es larga, entonces el pico de la potencia media es larga. Entonces, ¿en qué momento vamos a hablar de resonancia? O sea, cuando habíamos, en la sesión pasada habíamos llegado a más o menos a deducir en qué momento hablamos de la resonancia. Entonces, en un circuito RLC, ¿correcto? Una señal, vamos a hacer así, la señal que envía o que emite el emisor tiene una frecuencia, omega 0. Es decir, es una frecuencia de oscilación del circuito. ¿Correcto? Entonces, el receptor también contiene un circuito RLC cuya frecuencia es omega. Entonces, el emisor y el receptor entran en frecuencia cuando la inductancia es igual a la capacitancia. En este momento, las frecuencias son iguales. Omega 0. A esto se conoce como frecuencia de resonancia. ¿Qué significa esto entonces? Esto sucede, o sea, las frecuencias de oscilación del emisor y el receptor entran en resonancia, las dos frecuencias se hacen iguales. Significa que la impedancia que habíamos denominado Z, alcanza su valor mínimo. Y la corriente, su valor máximo. Entonces, el factor, digamos, el phi vale 0. Si phi vale 0, entonces el factor de potencia, que habíamos denominado en la clase pasada, que era el coseno de phi, es igual a 1. Así es.
cuando la diferencia de fase es cero, mejor dicho, ¿en qué momento hablamos de resonancia? Cuando la frecuencia de oscilación del emisor con el receptor son iguales. En ese momento se produce la frecuencia de resonancia. Si se produce la frecuencia de resonancia, entonces eso indica o implica que la impedancia Z alcanza su valor máximo y la corriente su valor mínimo. ¿Cuándo alcanza la impedancia su valor máximo? Cuando phi es igual a cero, es decir, el ángulo de fase. Si el ángulo de fase es cero, entonces el factor de potencia, que es coseno de cero, es igual a 1. Correcto. Entonces, en la sesión pasada, habíamos deducido que la potencia media, acá está, en función de la frecuencia. Ese sería el valor de la potencia, pero en función de la frecuencia. Correcto. Entonces, para concluir, la potencia media, la potencia average o potencia media, es máxima si la frecuencia de omega, la frecuencia natural del emisor, es igual al del receptor. Entonces, cuando hablamos de la calidad de la señal, estamos hablando del factor de calidad Q. Entonces, el factor de calidad Q que es igual a omega 0 por L entre R, o que es lo mismo que decir omega 0 entre delta de omega o entre delta de F. Entonces, el factor de calidad nos está indicando la nitidez de la señal. Cuando, por ejemplo, sintonizamos una determinada frecuencia, determinada radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, Q alto, cuando el factor de calidad es alto, elevado, entonces implica que la curva de resonancia es estrecha. Factor de calidad alto, la curva de resonancia, que vendría a ser esta, es estrecha. ¿Se dan cuenta, no? Q grande, el ancho de resonancia es pequeña. Q pequeña, el ancho de resonancia es grande. Están observando acá en la figura, que es la gráfica de la frecuencia versus la potencia media. Correcto, entonces para que quede claro. Estos circuitos RLC, entonces los circuitos RLC se usan en los receptores de radio. Entonces, la frecuencia de resonancia varía
cuando ustedes sintonizan, variando la inductancia. Inductancia. XL o la capacitancia. XC. Entonces, se produce, vamos a hablar así, en cristiano, la resonancia, es decir, la nitidez de la señal que ustedes quieran sintonizar determinada frecuencia. Entonces, cuando la frecuencia natural omega 0 se iguala a la frecuencia del receptor. De las ondas de radio que recepciona la antena. Por la antena receptora. ¿Se dan cuenta, no? O sea, no sé si ustedes en algún momento han llegado a tener un radio portátil con una pequeña antenita, ¿no? O sea, todavía existe, en el mercado vende, ¿no? Una pequeña antenita. Correcto, entonces viene una señal de radio de una determinada frecuencia, omega 0. Llega a la antenita recepciona. Esta antenita recepciona y esta tiene una frecuencia omega. Entonces, cuando ustedes están sintonizando radio, no sé, radio La Uni, entonces van a buscar una determinada frecuencia. 107.1 kilohertz. No saben cuándo es la frecuencia. Entonces, antiguamente se utilizaba pues un botón, ¿no? Como una perilla. Entonces, ustedes con esa perilla buscaban, sintonizaban. Al sintonizar, ¿qué están haciendo? Están tratando de que la frecuencia del emisor, omega 0, ¿no? Omega 0 sea igual a omega. En ese momento, el pico de la señal se hace nítida. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, en ese momento ya ustedes pueden sintonizar, escuchar la música, perdón, las noticias, etc. Bien, entonces, que quede claro. Ahora, pues, los celulares también tienen radio, ¿no? Entonces, también tienen una antena de receptor que está conectado al circuito, también es un circuito RLC, ¿correcto? Entonces, ustedes van a tener en cuenta eso para concluir con respecto a este concepto. Finalmente, para terminar, para hacer los ejercicios, nos faltaba un concepto que se refiere al transformador. Y la transmisión de energía. Si ustedes observan acá, por ejemplo, este es un transformador. Es un tipo de transformador reductor. Correcto. Recibe un voltaje primario de 4000 voltios y transforma un voltaje secundario, o sea, voltaje de salida de 240 voltios. Y esta va a la fuente. Nosotros utilizamos el transformador, perdón, la corriente de 240, de 220, voltaje RMS, y utilizamos un cargador. Y el cargador te transforma
Supongo que depende, ¿no? Digamos, de cada salida, ¿no? Si utiliza un transformador para lo que es una laptop, el voltaje de salida pues es aproximadamente 9 voltios. Si es para un celular, el voltaje de salida puede ser alrededor de 2 a 5 voltios, dependiendo, ¿no? Del fabricante. Bien. Si ustedes observan en esta gráfica, esta figura, tenemos una fuente de corriente alterna que nos provee de un voltaje primario, ¿correcto? Entonces, por el fenómeno de autoinductancia, y este es un núcleo de hierro, es un núcleo de hierro especial. Entonces, el flujo de campo magnético circula alrededor de este núcleo, ¿no es cierto? Este es flujo envolvente. Este flujo envolvente, ¿qué produce? Induce una FEM, voltaje secundario, en el circuito secundario. Este es un circuito secundario. Y obviamente una corriente secundaria. Corriente primaria, corriente secundaria. Y eso lo podemos ver en la figura siguiente, ¿no? Voltaje primario, corriente primaria. Voltaje secundario, corriente secundaria, ¿no? Los que normalmente usamos. Esta bobina tiene N espiras, que nosotros lo denominamos N número de espiras del circuito primario, y N2 vendría a ser el número de número de espiras del circuito secundario. Correcto. Entonces, ya habíamos deducido esto, pero vamos a revisar, ¿no? El voltaje en el circuito primario, o sea, en los terminales del circuito primario, es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético por unidad de tiempo de Faraday, por el número de espiras en el primario. El voltaje secundario es la tasa de cambio de flujo magnético por unidad de tiempo por número de espiras en el secundario. ¿Así? Entonces, a partir de la ecuación 1 y 2, podemos deducir que el voltaje en la espira secundaria o en la bobina secundaria va a ser igual a número de espiras en el secundario sobre el número de espiras en el primario por el voltaje en el circuito primario. Esta es la ecuación de transformación. Ecuación de transformación. Correcto. Entonces, cuando el número de espiras en el secundario es mayor que el número de espiras en el primario, entonces el voltaje en el secundario es mayor que el voltaje en el primario. Este vendría a ser entonces un transformador elevador. En cambio, cuando el número de espiras en el secundario es menor que el número de espiras en el primario, entonces en el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada o voltaje primario.
En este tipo de circuito, entonces el transformador se denomina reductor. ¿Correcto? Entonces, cuando decimos que un transformador es elevador, cuando el número de espiras en el circuito secundario es mayor que en el primario. Y eso concluye de que el voltaje de salida o voltaje en el circuito secundario va a ser mayor al voltaje de entrada. Estamos elevando, ¿no? Eso es lo que se hace en las centrales hidroeléctricas. En las centrales hidroeléctricas, para transportar la corriente, ¿no es cierto? Tienen que, esta es la caída de agua, la energía cinética más la energía potencial que lleva el agua se transforma en energía mecánica. Energía mecánica. Esa energía mecánica que mueve las turbinas se transforma en energía eléctrica. Entonces, para yo transportar la energía eléctrica, tengo que utilizar un transformador elevador. Correcto. Entonces, si yo tengo acá, por decir, 30.000 voltios de salida, la tengo que elevar a 300.000 voltios para poder transportar, a fin de que la energía, que es igual a I cuadrado por R, disminuya, que sería el efecto Joule. Y para eso tengo que elevar el voltaje y reducir el amperaje. Es decir, si acá tenía 30.000 voltios y la corriente era de 100 amperes, elevo a 300.000 y disminuyo mi corriente a 10 amperes. Y con eso estoy disminuyendo, ¿qué cosa? La energía, la pérdida de energía por efecto Joule en el transporte. ¿Por qué? Porque la energía es proporcional a la corriente al cuadrado por R. Entonces, si la corriente es de 100 amperes, tal cual sale de la central hidroeléctrica y quisiera transportar, entonces mi pérdida de energía sería mayor. Entonces, para disminuir la pérdida de energía en el transporte, ¿qué hacen? Se eleva a través de un transformador elevador, un transformador elevador a 300.000 voltios y reducen el amperaje a 10. Y con eso ya se puede transportar. Esto 300.000 llega a las centrales en Lima y esta la reducen a 220. ¿No es cierto? Esa es la forma correcta entonces del transporte de la energía. Y para terminar, nos faltaría en este circuito, para encontrar la relación de las corrientes. ¿Correcto? Entonces, en un transformador ideal, significa sin pérdida de energía. O sea, es un transformador ideal, ¿no? Y difícilmente podemos tener un transformador ideal. O sea, se tendría que tener superconductores. Entonces, para tener un real transformador ideal, tendríamos que utilizar superconductores. Entonces, de lo contrario, en todo momento va a funcionar el efecto Joule. Entonces, ¿qué se cumple en un transformador ideal? Que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Es decir, que no haya ninguna, como se dice, ninguna pérdida de energía. Eso es un caso muy ideal. Bien, ecuación 4. Y entonces con esas ecuaciones
Ya podemos resolver algunos ejercicios que tenemos para que quede claro esta parte conceptual de circuitos RLC. Entonces, veamos a ejemplos. A ver, veamos con el primer ejemplo. Para circuitos RLC en serie. En este problema nos están dando el inductor. 400 milihenrios. El capacitor, 4.43 microfaradios. Y una resistencia de 500 ohmios. Están conectados en serie. Una fuente de corriente alterna nos está dando la frecuencia de 50 hercios. Produce un pico de corriente. Es decir, I máximo, de 250 miliamperes en el circuito. A. Calcular el pico de voltaje necesario, es decir, calcular el voltaje máximo. B. Determina el ángulo de fase. El ángulo de fase en la cual la corriente se adelanta o atrasa al voltaje aplicado. A ver, veamos. A ver, del concepto. En la sesión pasada habíamos determinado en el circuito RLC el voltaje máximo era igual a la corriente máxima entre la impedancia. Z. Nos están dando la corriente máxima, me piden hallar el voltaje máximo, necesito hallar Z. Entonces, por determinar la impedancia. Y la impedancia habíamos definido como R cuadrado más XL menos XC al cuadrado raíz. Esta es la impedancia. Ya está. Conozco R, pero no tengo XL. Entonces, XL, que vendría a ser la inductancia, o sea, del inductor, viene a ser igual a omega por L. Y XC viene a ser 1 entre omega C. Y omega es igual a 2 pi f por L. Y la frecuencia es 50.
y L es 400 milihenrios. 400 por 10 a la menos 3. Y la capacitancia, 1 entre omega, que sería 2 πf por C por 50. Y la capacitancia es de 4.43 microfaradios. Es decir, por 10 a la menos 6. Ahí está. XL es 125,7. Ok, 125,7 ohmios. Y XC, ¿cuánto sale XC? $894.1. 894. A ver, verifícalo bien. 1 entre 2 por 3.1416 por 50 por 4.43 por 10 a la menos 6. Cierra 718.5. paréntesis. Shift Enter. 718.5. Ok, ahora sí. 718.5 ohmios. Ya está, ya tenemos el inductor, el capacitor, y ahora podemos hallar la impedancia. Entonces, la impedancia es igual a R cuadrado. Y R cuadrado es igual a 500. Entonces sería acá igual a 500 al cuadrado más XL es 125.7 al cuadrado menos 718.5 al cuadrado. ¿No es cierto? XL menos XC. Está mal esto. La diferencia es, ¿cierto? A al cuadrado, sí. Raíz. Ahí está. A ver, calculadora. $125,7 menos 718,5. Error. A ver, ¿cuánto salió? Hay que elevar al cuadrado, restarle adentro, 125,7 menos 718.5, cierre paréntesis, elevado al cuadrado. Creo que ahí es. 775.51. Ok. 775.51 ohmios. Listo. Ya tenemos la impedancia, entonces podemos hallar el voltaje máximo, que era la corriente máxima. Por lo tanto, el voltaje pico, pico a pico, o voltaje máximo, es igual a la corriente máxima entre Z.
Y esto es de 250 milihenrios que 10 a la menos 3, pero miliamperios, entre 775.51. No. ¿Está bien? Está mal, creo que me he equivocado. Lapsus pajareacus. El voltaje máximo es al revés, ¿no? Este es por Z, no es entre. A ver, vamos para arriba. ¿Dónde está la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa? En función de la impedancia. Ahí está. Esta es la ecuación. El voltaje máximo es la corriente máxima por Z. Y la corriente máxima es voltaje entre Z. No coincidían las unidades. Entonces acá vamos a borrar la corriente máxima, el voltaje máximo va a ser I máximo por Z. El voltaje pico a pico entonces es igual a la corriente máxima por la impedancia. Y la impedancia es 775.51. ¿Ya está? Entre 193,88. Así es, 193,88 voltios. Ok. Ya tenemos entonces el voltaje pico, voltaje máximo. Esa es la parte A. En la parte B nos piden calcular el ángulo de fase. Phi. Y el ángulo de fase habíamos definido que era igual a arco tangente de XL menos XC entre R. Así. Arco tangente de XL, que es 125.3 menos 718.5 entre la resistencia. 500. ¿Cuánto sale? Arco tangente. 1.19. 1.19. Menos. No vi el arco tangente ahorita. Tienes que aplicar arco tangente. Ahora sí, menos 49.87. Ahí está. Por lo tanto, el ángulo de fase es menos 49.87. Si el ángulo de fase es negativa como están viendo, menos 49,
Entonces, la corriente adelanta al voltaje. Es decir, para yo definir exactamente en qué momento afirmar de que los dos vectores, corriente y voltaje, están oscilando en fase, y si uno le adelanta, el otro se atrasa, ¿cómo saber? Es conociendo el ángulo de fase. Entonces, si ustedes determinan que el ángulo de fase es negativo, independientemente de cualesquiera que sean los circuitos, entonces están concluyendo que si el ángulo de fase es negativo, la corriente adelanta al voltaje. Si es al revés, el voltaje adelanta a la corriente. Si el ángulo de fase fuera positivo. Correcto. ¿Qué más? Veamos otro ejemplo. Estamos analizando, en este caso, estrictamente, ahora después vamos a ver la potencia en circuitos de corriente alterna. Ejemplo 2. A ver, en este caso nos dicen que una fuente de corriente alterna con voltaje máximo de 150 voltios y una frecuencia de 50 Hz se conecta entre los puntos A y B. A y B. Calcule los voltajes máximos entre... Calcular los voltajes máximos. A. Entre A y B. Nos está diciendo voltaje en la resistencia. Entre B y C. Nos está pidiendo voltaje en el inductor. Y entre B y D nos está pidiendo voltaje en el capacitor. ¿No es cierto? Entonces, solución. Del concepto. A. El voltaje en la resistencia es igual a la corriente máxima que circula por el circuito por el valor de la resistencia. B. El voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la corriente máxima. Y el voltaje en el capacitor es la capacitancia por la corriente máxima. Acá también hay otra pregunta todavía. La pregunta D. Entre los puntos B y D.
entre B y D. Es decir, nos están pidiendo voltaje en el capacitor, en el inductor, menos voltaje en el capacitor. Correcto, entonces necesitamos hallar la corriente máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque me está dando el voltaje máximo. Por lo tanto, debemos hallar la corriente máxima. Y la corriente máxima habíamos definido como el voltaje máximo entre la impedancia. Y la impedancia es igual a R cuadrado más XL menos XC al cuadrado raíz. Y XL es omega por L. 2πf por L. Y XC 1 entre omega C entre 2πf por C. Ya está. ¿Correcto? Entonces debemos hallar XL. Omega por F por L. Perdón. Es 2pi por 50 por... ¿cuánto vale? El inductor 185 milihenrios por 185 por 10 a la menos 3. Y XC es 1 entre 2pi por 50 por la capacitancia. Y la capacitancia es 65 microfaradios. 65 por 10 a la menos 6. ¿Ya está? XL es 58.12. 58.12. ¿Y XC cuánto valdría? $48.97. 48.97. Ok, gracias. Entonces ya podemos hallar Z, pues. Z va a ser igual a R cuadrado más XL menos XC raíz. ¿Cuánto vale la resistencia? 40 ohmios. 40 más XL vale 58.12 menos 48.97 al cuadrado. Ese es el valor de Z. Por lo tanto, la corriente máxima es igual al voltaje máximo, voltaje pico a pico, que es 150. 150 entre Z. Z es 41.03. 41.03. Listo. Y 150 entre 41.03. 366. 3.66 amperes. Ya está. Ya conocemos la corriente, conocemos XL, conocemos XC y ya podemos hallar entonces voltaje entre los terminales. Este es el voltaje entre el terminal A y B, el voltaje entre el terminal B y C y el voltaje entre el terminal C y D. Dicho de otra manera,
caída de tensión en la resistencia. Entonces, la caída de tensión en la resistencia habíamos definido como la corriente máxima por la resistencia. Es decir, 3.66 por R. ¿Cuánto era R? 40. La caída de tensión en el inductor es igual a la corriente máxima por XL. Es decir, 3.66 por XL, que vale 58.12. Y la caída de tensión en el capacitor va a ser igual a la corriente máxima por XC. Y XC, ¿cuánto vale? Acabamos de hallar 48.97. Ya está. Este es B, C y D. Y D me están pidiendo la caída de tensión en el inductor menos la caída de tensión en el capacitor. Nada más. Listo. ¿Cuánto vale la caída de tensión en el inductor? Perdón, en la resistencia. Vamos a ver. 146.4. 146.4. En el inductor. 212.72. Ok, en el capacitor. 182.5. Listo. Y acá va a ser la diferencia. La caída de tensión en el voltaje, perdón, en el inductor es 212.72 menos 182.5. Profe, el enunciado C era 179.20.2. ¿Cuál? No era 182.5, era 179.2. Ah, acá, Sí, ahí. 79.2, 179.2. Listo. Bien, 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 jóvenes. Entonces, ya tenemos la idea de qué se trata, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver ahora circuitos para calcular la potencia. Potencia. A ver, vamos a ver. Ejemplo 3. A ver, vamos con el ejercicio, el problema 27. Dice, un voltaje de corriente alterna de la forma, nos están dando 100 por el seno de 1000 T. Se aplica a un circuito RLC en serie. Suponga que la resistencia es de 400 ohmios y la capacitancia de 5 microfaradios y el inductor de 0.5 henrios. Encuentre la potencia. Hallar la potencia media. En algunos libros va a encontrar como AB. Está en inglés, ¿no? Average. La potencia media que entrega el circuito.
¿correcto? Entonces tenemos un circuito R, el inductor y el capacitor. La resistencia, el inductor y el capacitor. Y la señal, o sea, la señal de corriente alterna es BT. 100 seno de 1000 T. Correcto. Entonces, vamos al concepto. Para hallar la potencia media, habíamos definido que la potencia media era proporcional al cuadrado de la corriente RMS por la resistencia. O la corriente máxima al cuadrado entre 2 por R. ¿No es cierto? Entonces necesitamos hallar, vamos a poner acá, por hallar I máximo. Y la corriente máxima habíamos definido como el voltaje máximo sobre la impedancia, Z. Correcto. Entonces, ¿me están dando el voltaje máximo? Sí. De esta ecuación, ustedes determinan que este es el voltaje máximo. Es decir, voltaje máximo es igual a 100. Ya está. ¿Qué más necesito? Hallar Z. Entonces debo hallar Z. Y Z habíamos definido, perdón, R cuadrado como XL menos XC al cuadrado raíz. Para hallar Z necesito R. La resistencia me están dando, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la resistencia? Vamos a ver. 400 ohmios. Me está dando el L y me está dando C. La inductancia vale 0.5 henrios y la capacitancia 5 microfaradios. Ya está. Entonces, si ya me dan esos datos, necesito hallar XL, pues, ¿no? Para hallar la ecuación 4 necesito hallar XL. Y XL es omega por L. Y omega es 2pi por la frecuencia por L. El inductor me da. Ahora tengo que hallar la frecuencia. Entonces, para hallar la frecuencia voy a la ecuación que me están dando. Es decir, la señal de la fuente, ¿no es cierto? ¿Cuánto era? 100 seno de 1000 T. Acá está la frecuencia. Omega es igual entonces a 1000 radianes por segundo. Vamos a poner ecuación número 5. Entonces esto va a ser igual a 2pi por... hay que hallar pues la... 1000 y L vale 0.5.
Entonces, ¿cuánto vale XL? Hay que multiplicar, pues. 2pi. 3141.6. A ver, un ratito. Profesor, creo que el 2pi está de más. ¿Cuánto debería salir? En solo F por L. Claro, porque ahí es... Ah, sí, tiene razón. Ya está ya incluido los radianes, ¿no? Acá. Es decir, todo esto ya es omega. Entonces ya nos están dando 1000. Correcto. Entonces esto simplemente sería 1000. Vamos a borrar mejor. Así. Ahora sí, este sería 1000 por 0.5. 500 ohmios. Ahí está. Y XC es 1 entre omega C. Es decir, 1 entre 1000 por la capacitancia que es 5. Esto sí es por 10 a la menos 6. ¿Y ahí cuánto saldría? Tin, 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 2000 tin. sale. ¿Cuánto salen? 200. Abajo es 1000, 10 a la menos 3, ¿no? Sí, sí, Es 200. microfaradios. 200. Ya está. Ya tenemos entonces XL, XC, ahora podemos hallar la impedancia. Y esto va a ser igual a la resistencia, que es 400 al cuadrado más 500 menos 200 al cuadrado raíz. A ver cuánto sale la impedancia. Calculadora. 500. ¿500? ¿Estás seguro? Ya está. 500 ohmios. Ya tienen entonces la impedancia, ya pueden hallar cuál era la corriente máxima. Era igual al voltaje máximo entre la impedancia. Correcto, el voltaje máximo que nos dan es 100 entre 500. 0,2. 0,2 amperios.
Listo. Ya tenemos la corriente máxima, entonces podemos hallar la potencia, ¿no? Potencia average. Entonces, la potencia average tiene dos opciones. O como la corriente RMS al cuadrado por la resistencia, o la corriente al cuadrado máxima entre 2 por R. Entonces acá tenemos 0.2 entre 2 al cuadrado por la resistencia que es de 400. ¿Ya está? Por lo tanto, la potencia media, ¿cuánto es? No. No es así. Este de acá. Este es la corriente al cuadrado, es decir, 0.2 al cuadrado entre 2. Así. Y máximo al cuadrado entre 2. Sale 8. ¿Cuánto? 8 watts. 4 Ahí saldría. está. Lo que se quería demostrar. ¿Cuánto? No, está bien el 8. Ok. Ok, 8. Ya está. Correcto. Entonces, en este circuito nos dicen, dada la fuente, corriente alterna, se aplica en un circuito RS, RR, RLC en serie, suponga que la resistencia, etcétera, etcétera. Nos piden encontrar la potencia media del circuito. ¿Y qué más? A ver, vamos con el siguiente ejercicio. Pregunta 28, dice, un circuito RLC en serie tiene una resistencia de 45 ohmios y una impedancia de 75 ohmios. ¿Qué potencia promedio es entregada a este circuito cuando el voltaje RMS es 210 voltios? A ver. Ejemplo 4. ¿Qué dice el ejemplo 4? A ver, en un circuito RLC, en serie, con una resistencia de 45 ohmios, una impedancia de 75 ohmios, ¿qué potencia promedio es entregada a este circuito para cuando el voltaje RMS es igual a 210 voltios? $210 voltios. A ver, en la clase pasada habíamos determinado el concepto de potencia media que involucra a la potencia, al voltaje RMS, y acá está, ¿ves? Este de acá.
potencia promedio, que es igual al voltaje RMS, corriente RMS, por el factor de potencia, coseno de phi. Ahí está. Entonces, del concepto, la potencia promedio habíamos definido como la corriente RMS por el voltaje RMS por el coseno de phi, factor de potencia. Me están dando el voltaje RMS, 250. La corriente RMS no conozco. Factor de potencia, coseno de phi tampoco. Entonces debemos hallar. A ver. Para hallar la corriente RMS, necesito hallar, conozco el voltaje RMS entre Z. ¿Correcto? Entonces, el concepto. Esto es concepto. Que la corriente raíz cuadrática media es igual al voltaje raíz cuadrática media entre Z. O es lo mismo que decir, corriente eficaz es igual al voltaje eficaz entre Z. ¿Correcto? Entonces, para hallar la corriente eficaz, necesito hallar Z. Y la impedancia es igual a R cuadrado más XL menos XC al cuadrado raíz. Entonces, tenemos que hallar XL. A ver, un ratito. Un ratito. ¿Qué es esto? Ah, no. Nos están dando la impedancia, ¿no es cierto? Estamos acá. Fíjense acá, me está dando la impedancia, Z. 75. Ya está. Fácil, ¿no? Dundi, 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 dundi. Entonces acá hacemos así. Borramos acá. Listo. Este Z vale 75. ¿Sí o no? ¿Y la resistencia? ¿Nos dan la resistencia? ¿Sí o no? Sí, sí, creo. 45. 45, ¿eh? Este es 45 al cuadrado. Y esto va a ser 75 al cuadrado, va a ser 45 más XL menos XC al cuadrado. De donde XL menos XC va a ser igual a 75 al cuadrado menos 45 al cuadrado. Ya está. ¿Cuánto sale esa resta? 75 al cuadrado menos 45 al cuadrado. 3600. ¿O me equivoco? Sí, está bien. 3600. Esto es al cuadrado, ¿eh? Entonces, acá le sacamos la raíz cuadrada, me queda XL menos XC 60.
Profesor, ¿qué está haciendo? Está mandrakeando. A ver si está bien o no. Hasta ahí hemos hallado XL menos XC. Si conozco XL menos XC, ya puedo hallar, ¿qué cosa puedo hallar? El ángulo de fase, ¿no? El ángulo de fase es arco tangente de XL menos XC entre la resistencia. Es decir, arco tangente de 60 entre la resistencia, pues 45. ¿Cuánto vale el ángulo? Shift 60 entre 45. Cierra paréntesis. 60, 45, 53.13. 53.13 grados. Por lo tanto, el ángulo de fase 53.13 grados. Aproximadamente. Ya tienen el ángulo de fase, entonces ya saben que la corriente, perdón, la potencia average es la corriente RMS por el voltaje RMS por el factor de potencia que es coseno de phi. ¿Ya está? La corriente RMS nos falta hallar. Era voltaje RMS, a ver, vamos a ver por acá. Corriente RMS es igual a voltaje RMS entre Z. Y esto era 210 entre 75. 2.8. Entonces acá tendría 2.8 por 210 por el coseno de 53.13. Creo que me equivoqué. 352.8. 352.8 vatios. Ahí está. Potencia media. Fíjense que en algunos problemas que les puede presentar, les sale con este dato ya que nos están dando de la impedancia, ¿no? 75. Y el factor de potencia, perdón, el potencia promedio entregada, ya más o menos ustedes están sabiendo más o menos de qué forma podemos resolver, ¿no? En este caso, el factor, perdón, la potencia media o la potencia promedio en función del factor de potencia habíamos deducido en la sesión pasada. Ahí está. Como la corriente máxima por el voltaje, perdón, corriente eficaz, voltaje eficaz por el coseno del ángulo phi. Todo este coseno viene a ser el factor de potencia. Ahí está, factor de potencia y phi el ángulo de fase. Correcto. Bien, entonces el siguiente ejercicio tiene el mismo concepto. Veamos el siguiente.
Uy, no vamos a olvidar de, ¿cómo se llama? De tomar la asistencia. Un ratito, un ratito. El joven vamos a tomar asistencia. Se encuentra Larco Miranda. Presente, profesor. Ok, Araujo. Atalaya. Presente, profesor. Ok, Bardales. Presente. Ok, ¿qué más? Barrantes. Presente. Bien, Bautista. Presente, profesor. Ok, Bendezú. Se encuentra Bendezú. Verdejo. Presente, profesor. Ok, Calderón. Cayupe. Se encuentra Jocelyn. Chambi. Presente, profesor. Ok, Charriarse. Flores. Presente, profesor. Bien, Florian. González. Presente, profesor. Ok, Guillermo. Guamaní. Presente, profesor. Bien, Machaca. ¿Se encuentra Machaca? No está. Martínez. Martínez. No está. Narvarte. Narvarte, presente. Osís. Presente, profesor. Pacheco. Ok, Poma. Presente, Está profesor. aquí. Ok, Poma, presente. ya lo corregí. Gracias. Quispe Nestares. Quispe Jara. Quispe Toscano. No está. Ramírez. Rodríguez. Presente, profesor. Rojas. Ok. Presente, Rojas. Santa María. Turriarte. Valdivia. Delgado. Valdivia Llana. Presente, profesor. Ok, Valentín. Vicaña y Ancelupa. Presente, Presente. profesor. Presente. Vicaña presente. Ok, listo. A ver, alguien que no le haya llamado. Ya saben que la asistencia Quisbejara, presente, profesor. Disculpe. apellido. Quisbejara, presente. A ver, un ratito. Porque después cuando van a ir a SUSTI no le van a dar, no van a poder entrar a SUSTI si es que no, creo que con un promedio de 0,8 creo que llegan a SUSTI. Quispe-Jara. Ya está. ¿Alguien más que no le haya llamado? A ver, me voy a revisar quiénes están. Araujo no está. Bendezú no está. Calderón tampoco. Cayupe, Charriarse, Florian, ¿qué más? Guillermo, Machaca, Martínez, Quispe, Nestares, Quispe, Toscano, Ramírez, Santa María, etc. Voy a registrar. Listo.
Bien, jóvenes. Vamos a continuar para terminar de una vez con esta parte. Un par de ejercicios más y ya está. Ahora vamos a ver problemas de resonancia. Nos faltaría un problema de resonancia y un problema de transformador y ahí estaríamos terminando con los ejercicios de su práctica dirigida. Ya saben que hoy día tienen el último laboratorio, la otra semana su última práctica calificada, de ahí viene la siguiente semana los finales. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Veamos el siguiente ejemplo. Resonancias en un circuito RLC. Vamos con el ejercicio 34. ¿Qué dice? Un transmisor de radar contiene un circuito LC que oscila a una frecuencia de 1 por 10 a la 10 hercios. ¿Qué capacitancia resonará con una espira de una vuelta que tiene una inductancia de 400 picohenrios a esta frecuencia? Este es A. B. Si el capacitor tiene placas paralelas, cuadradas, que están separadas, una distancia de 1.0 milímetros de aire, ¿cuál debe ser la longitud por el lado de las placas? ABC. ¿Cuál es la reactancia común de la espira y del capacitor en resonancia? ¿Cuál es la reactancia común de la espira del capacitor en resonancia? A ver. A ver. Vamos a revisar. A. Concepto. Cuando un circuito está en resonancia, omega es igual a omega 0.
Pero ese omega habíamos definido, acá está. ¿Dónde está? 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 Acá está. Esa frecuencia es 1 sobre LC. Correcto, entonces la frecuencia es 1 entre raíz de LC. Así. Correcto. Nosotros sabemos que omega es igual a 2πf. De donde f va a ser igual hay que despejar la frecuencia, va a ser 1 entre 2pi por omega. Es decir, 1 entre 2pi por omega. Y omega es igual entre LC. Correcto. Entonces, esta frecuencia va a ser 1 entre 2pi raíz de LC. ¿Y eso por qué me va a servir? A ver, vamos a ver. 3. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Me dicen la capacitancia. Fácil, pues. Entonces acá, de esta expresión, elevamos al cuadrado, va a ser igual 1 entre 4pi cuadrado LC. Y de acá despejo C. Va a ser 1 entre 4pi cuadrado por L por F cuadrado. Ahí está. Por lo tanto, la capacitancia va a ser igual a 1 entre 4pi cuadrado por F. Por L. Y L es 400 picofaradios. 400 por 10 a la menos 12 faradios. Y la frecuencia sería 10 a la 10 al cuadrado. Está saliendo en unidad de amperios, voltios por segundos. Y no debe salir en faradios, ¿no es cierto? Las unidades. Correcto. Ahí está. Creo que me equivoqué, a ver. Esta tranca, ¿no? 6.33 por 10 a la menos 13. 6.33 por 10 a la menos 13 faradios. Listo. Por lo tanto, la capacitancia para que suceda lo que nos están diciendo debe ser de ese valor. Ahí está. Correcto. Me dicen, dada un transmisor de radar, contiene un circuito LC que oscila a esa frecuencia. ¿Qué capacitancia resonará con una espira de una vuelta que tiene una inductancia de 400 picohenrios a esa frecuencia? ¿Qué capacitancia resonará? Ahí está.
de 6.33 por 10 a la menos 13 faradios. B, si el capacitor tiene placas paralelas, ¿no? Tiene placas paralelas, ¿correcto? Cuadradas, que están separadas 1 milímetro, están separadas 1 milímetro. 1 milímetro. ¿Cuál debe ser la longitud por lado? Es decir, me están pidiendo el lado de la, ¿cómo se llama? Del lado, vamos a poner el lado L, ¿no es cierto? Lado L. Ya está. Fácil. Simplemente hay que recordar lo que hemos hecho en clases anteriores. A ver. Ya está. Esta es la distancia y este es el condensador. ¿Se acuerdan? Concepto. La capacitancia de un condensador de placas paralelas con dieléctrico era proporcional a la constante K por epsilon 0 por el área entre la distancia. Así habíamos deducido el concepto. Nada más. Entonces, el área será pues L por L cuadrado. ¿Correcto? Entonces ustedes tienen acá la capacitancia va a ser igual a la constante del dieléctrico por epsilon 0 por L cuadrado entre D. Y de donde L va a ser igual a la capacitancia por la distancia entre K por epsilon 0 a la U medio. ¿Ya está? L. La capacitancia acabamos de hallar, que es 6.33 por 10 a la menos 13 faradios. Por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? ¿Dónde está? 1 milímetro. Un milímetro. Convertido a metros, ¿cuánto sería? ¿Cuánto, profesor? ¿Cuánto? Esta distancia es 1 milímetro, ¿no? Que estas unidades tienen que ser en el sistema internacional. Todas las unidades cuando se trabaja en este caso, resolviendo cualquier tipo de problema, por ejemplo, la capacitancia está en faradios, la distancia no tiene que ser en metros. K, en este caso, el aire es 1, ¿no? El epsilon 0, que es, vamos a ver, 1 por epsilon 0, que vale 8.85 por 10 a la menos 12, creo que es. Este es unidad de faradios. ¿Sí? 10 a la menos 3 metros. 10 a la menos 3 metros. A la 1 medio, ¿correcto? Entonces, estas unidades de faradios se va a ir, me queda en unidad de metros, ¿no? Y eso cuando sale, y ya está. 7,15 por 10 a la menos 5.
7,15 por 10 a la menos 5. A la menos 5. Sí, menos. Y ya está. Esa es la longitud que se necesita. Fíjense que cuando un ingeniero diseña un sistema resonador, no vayan a pensar, no, yo le meto cualquier condensador y se acabó, ¿no? Ese condensador tiene que tener ciertas características de geometría, ¿no? Entonces hay que hacer esos cálculos previos. Bueno, y finalmente, ¿cuál era la otra pregunta? Que decía, ¿cuál es la reactancia común? O sea, la reactancia común viene a ser, pues, que tanto XL como XC van a ser iguales, pero no pueden ser X. La reactancia, ¿cuánto sería? Va a depender del inductor. El inductor. Entonces, la reactancia XL habíamos definido como omega por L. Es decir, 2pi por L, 2pi FL. Y la frecuencia es acá 10 a la 10. Y el inductor era de 400 picofaradios por 10 a la menos 12. Aproximadamente 25 ohmios. ¿Correcto? Ya está. A ver, para terminar, nos quedan 5 minutos, un ejercicio de transformador y ahí estaríamos completando la idea de este circuito CRL y este miércoles estaríamos viendo ya ondas electromagnéticas. Las ecuaciones de Maxwell. La importancia que tienen las ecuaciones de Maxwell ahora en la última aplicación tecnológica de las antenas 5G. Un ratito. Rápidamente nos quedan 4 minutos. Antes que nos cierren el Zoom. A ver, en este ejercicio ahora vamos a dejarlo planteado. Ay. Total. Todo se lajea. A ver, transformador y la transmisión de energía. Dice acá, un transformador reductor se emplea para recoger la batería, recargar la batería, de aparatos portátiles como los tocacintas. La relación de vueltas dentro del transformador es de 13 a 1. Si se usa con 120 voltios de RMS del servicio doméstico, si un transformador ideal en particular toma 0.35 amperes del tomacorriente en casa, ¿cuáles son? A, el voltaje y B, la corriente suministrada al tocacintas desde el transformador. ¿Cuánta potencia se entrega? Su madre, este problema es de la década del 50, creo, porque los tocacintas ya no existen ya.
A ver, en 2 minutos. ¿Qué nos dice? El voltaje. ¿Qué me piden hallar? Voltaje. Nos está pidiendo acá el voltaje de salida. ¿No es cierto? El voltaje de salida, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan o no? Acabamos de deducir. En el transformador, el voltaje de salida es igual a NS sobre NP por el voltaje primario. Por el voltaje primario. Entonces, si me dicen a mí que la relación de vueltas dentro del transformador es de 13:1, entonces será pues 1 entre 13 por el voltaje primario, que es 120. Ese sería el voltaje secundario. A. Y B, la corriente suministrada. Entonces nosotros hemos visto que el voltaje primario por la corriente primaria es igual al voltaje secundario por la corriente secundaria. Voltaje primario 120. Corriente primaria me están dando pues 0.35. Y el voltaje secundario es 120 entre 13 por la corriente secundaria. Ya está. ¿Qué otra pregunta era? ¿Cuánta potencia se entrega? O sea, la potencia entregada. A ver, ¿cuánto vale la potencia entregada? ¿Cuánta potencia entregada? Ya, jóvenes. Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo la siguiente sesión el día miércoles. Profe, disculpe una consulta. Cuídense. ¿Para el examen SUSTI hay tarea, así como hubo para el parcial, o solo es el examen? Claro, eso depende del profesor, ¿no? Bueno, en mi caso, ya si es que tienen algunos que van a ir a sus días, pues les propongo su tarea, para que eleven su nota. No hay problema. Ya coordinamos. Listo, Para gracias. la siguiente semana, que va a ser práctica calificada, van a tener una nueva tarea y ya está, con eso suben su promedio. ¿Está bien? Listo, profesor, gracias. Bien, jóvenes, nos vemos, cuídense. Leo, profesor.